It may surprise you Puede que le to sorprenda know that saber apart que from aparte de la resurrección de Cristo, el milagro que, que le acabo de leer hace unos minutos, en el cual Jesús alimentó a 5,000, es el único milagro que el Señor hizo, que está registrado en los 4 escritores de los evangelios. Es el único milagro que los 4 registraron, y lo que hace que esto sea tan interesante es que el Nuevo Testamento revela que Jesús hizo un número increíblemente alto de milagros durante su ministerio de 3 años. Y aunque solamente 35 de sus milagros están registrados en el Nuevo Testamento, sabemos que Jesús hizo muchos más milagros que no fueron registrados. Y sabemos esto porque el apóstol Juan escribió acerca de estos milagros, y dice que había muchas otras cosas. Y también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo podrían contener los libros que se escribirían. Y lo que Juan nos está diciendo, todo lo que hizo Jesús, si todo se hubiera escrito de lo que él hizo, no hubiera suficientes lugares para contener esta información. Ahora, a la luz del hecho de que Jesús hizo tantos milagros, y ¿no parece un poco sorprendente que el único milagro mencionado por los 4 escritores de los evangelios, aparte del milagro de la resurrección de Cristo, sea esta historia de Jesús multiplicando 5 panes y 2 peces para alimentar a miles de personas? Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque de todos los milagros que Jesús hizo, y vaya que hizo muchos, porque Dios solo escogió este particular milagro para ser mencionado por cada escritor de los evangelios? Y la respuesta es porque hay lecciones valiosas reveladas alrededor de este milagro que Dios quiere que su pueblo sepa. Y por eso él incluyó este incidente 4 veces en el Nuevo Testamento para que no nos perdiéramos estas importantes lecciones y estuviéramos seguros de recibirlo. Verá, aunque este incidente parece tener una historia bastante simple y directa, en la cual yo creo que lo ha leído muchas veces y usted parece como que algo bastante simple de entender, que Jesús realiza un milagro en el cual él multiplica los alimentos para alimentar a miles de personas. Y esa es la historia de esto, pero lo que uno realmente investiga la historia y compara lo que cada escritor del Nuevo Testamento nos dice de lo sucedido, descubrimos algunas verdades espirituales muy importantes que este milagro tiene la intención de transmitirnos, para que podamos entender estas verdades claramente. Y sabemos que estas lecciones son tan importantes de aprender, que la historia de este milagro, porque vemos que Juan, en este incidente que leemos acerca de Jesús, dijo que Jesús a propósito le preguntó a Felipe una pregunta acerca de alimentar esta multitud que fue diseñada para probarlo. Es lo que él preguntó en Juan 6-5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud que venía hacia él, le dijo: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él lo hacía esto para probar a Felipe si él sabía lo que tenía que decir. Es decir, este milagro fue hecho por Jesús con el fin de enseñar no solo a Felipe, sino a todos los 12 apóstoles, algunas verdades cruciales sobre él y su relación con él. Y esto tiene mucho sentido porque en el relato de Mateo de este mismo evento nos dice que justo antes de alimentar esta multitud, Jesús había oído las noticias de que Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes, y por lo tanto, con la muerte de Juan, Jesús sabía que el tiempo de su arresto y luego su crucifixión se estaba acercando. Y como resultado, un nuevo énfasis estaba a punto de tener lugar en su ministerio terrenal. Su enfoque ya no estaría en ministrar a la vasta multitud de las personas. En cambio, eso ya estaba cambiando. En vez de estar él solamente tratando con grupos grandes de gente, ahora él empezaría a invertir su tiempo y su energía a entrenar en privado a sus pocos discípulos elegidos,
con el fin de prepararlos para llevar a cabo el ministerio de su partida. Después de su partida, y a medida de que él sabía que la muerte venía, de que él regresaría al cielo, y eso es precisamente las lecciones que él quería que aprendamos aquí, y por eso leemos al principio del versículo 10 de Lucas 9, en lo que él dice: y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Y como usted puede recordarán en nuestro estudio anterior de Lucas 9, yo sé que han sido un par de semanas, pero le recordaré que Jesús había enviado recientemente a sus 12 apóstoles en su primer ministerio misionero a la región de Galilea, donde debían de visitar las diversas aldeas y pueblos, y él los mandó a Galilea. Ellos estaban visitando los diferentes lugares de la área, y ellos estaban predicando el reino de Dios, sanando enfermedades, expulsando demonios. Y así, juntando el relato de Mateo y el de Lucas, venimos aquí nosotros, vamos que van coincidiendo con la noticia de la muerte de Juan el Bautista, que fue el regreso de los apóstoles de su reciente ministerio. Y nótese que hasta este punto es en el que Jesús decide retirarse a un pueblo llamado Betsaida. Ahora, algunos otros relatos de los evangelios leemos que Jesús se retiró en bote a un lugar apartado en el mar de Galilea. Aparentemente no estaba en el lugar o en la ciudad de Betsaida, era un lugar muy pequeño, pero más bien iba a un lugar vecino que era un lugar muy pequeño de pescadores en la orilla noreste del mar de Galilea. Es donde sería el río de Jordán y se desemboca en un lago. Ese es el lugar a donde estamos refiriéndonos. Y verá, el Señor no solo se retiró de la multitud de personas para reflexionar en privado sobre la muerte de Juan y su implicación en su propia vida, ministerio y muerte venidera, sino que también se retiró del ojo público para concentrarse en entrenar a sus 12 apóstoles. Y por eso es por lo que Lucas nos dice que después de que los apóstoles le dieron este informe de todo lo que habían hecho en este viaje misionero, han pasado varias semanas, posiblemente hasta un mes. El Señor el área de Galilea no era tan pequeña, pero el Señor los toma y se los lleva a un lugar más privado, donde Él puede enseñarles cerca de la ciudad de Betsaida. Y usted ve, él dice que él se retiró a un lugar apartado en el mar de Galilea junto con los apóstoles para estar a solas con ellos y poder concentrarse en discipularlos, lejos de la enorme multitud de personas que generalmente los seguían y eran muy exigentes de su tiempo y su atención. Así que al comienzo de esta nueva fase de su ministerio, Jesús tiene unas lecciones muy importantes que enseñarle a sus 12 apóstoles. Es precisamente por eso que Dios ha incluido la historia del milagro en su palabra 4 veces, para que nosotros no perdamos la importancia de esta lección, porque Él nos enseña esa lección una y otra vez para poderlo entenderlo claramente. Por lo tanto, aunque el milagro de alimentar a miles de personas fue un milagro muy notable, siendo un erudito, esto dice aquí que la obra más grande del poder creativo divino desde la semana de la creación y la reestructuración de la tierra después del diluvio. Y fue la intención de Jesús no solo mostrar su divino poder creativo, sino también enseñar a sus seguidores varias verdades claves diseñadas para ser los mejores siervos y más efectivos. Amigos, eso es lo que él registró de este milagro de la alimentación de los 5,000 y las lecciones que Jesús les dio a estos discípulos en el contexto de este milagro son importantes para nosotros. Así, los primeros seguidores del Señor necesitaban conocer estas verdades para llegar a ser la clase de siervos que Él quería que fueran. Nosotros también necesitamos aprender estas verdades para llegar a ser la clase de siervos que Él quiere que seamos. Por lo tanto, el objetivo de este pasaje en Lucas no es solo ver la extraordinaria demostración del Señor de sus poderes al alimentar a 5,000, sino también enseñarnos unas lecciones valiosas que
que yo le quiero decir que cuando decimos 5,000 hombres, estamos hablando de hombres, porque aquí no incluimos mujeres y niños. Estos serían casi 15,000, me imagino, pero lo más importante es que nosotros entendamos una lección muy importante en el cual vemos el poder del Señor. Y a medida que se desarrolla el pasaje, vemos que la primera verdad clave del que Jesús enseñó es: los siervos efectivos se toman tiempo libre para descansar. Nosotros nos vemos en el versículo 10, en lo cual dice que cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró a una parte, a una ciudad llamada Betsaida. Ahora estamos viendo que cuando ellos regresaron de su viaje misionero, informaron a Jesús de todo lo que habían hecho durante las semanas que habían estado ministrando en toda Galilea. Y al oír sus informes, así que cada uno iba reportando lo que vivió, Jesús decidió abandonar la zona donde habían estado, y probablemente sería el lugar de Cafarnaum, y retirarse con sus discípulos a un lugar más apartado a lo largo del mar de Galilea, cerca de la ciudad que se llamaba Betsaida. Ahora, en esta declaración, en el versículo 10, Lucas simplemente nos dice los hechos. Nada más que eso. Los apóstoles regresaron a Jesús, le informaron acerca de la obra que habían hecho, y luego él se fue con ellos a Betsaida. Pero Lucas no dice nada acerca de por qué Jesús se retiró. Pero lo que sí vemos en el Evangelio de Marcos, que él nos dice en su relato del incidente el por qué lo haría. Él nos estamos diciendo en Marcos 6:31, dice, él les dijo: venid apartaos de los demás a un lugar solitario y descansar un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían ni tiempo siquiera para comer. Ahora, noten este versículo de Marcos que revela que Jesús deja el área más congestionada de Cafarnaum hacia el área más remota y despoblada de Betsaida, porque él quería que sus discípulos descansaran un poco, que descansaran. Recuerde, los apóstoles de Cristo acababan de regresar de un largo ministerio misionero, y como ya lo he mencionado antes, esto tomó tiempo, estaban ocupados, trabajando sin parar, porque el área de Galilea no era un área pequeña. Ellos estaban muy ocupados viajando por todos lados a las diferentes aldeas y pueblos del área, enseñando a la gente, expulsando demonios, sanando enfermos, y ahora, cuando está terminando su trabajo, necesitaban un descanso para recuperarse, pero no podían tomarse un descanso mientras permanecerían en esa ciudad. Porque una vez vemos lo que Marcos nos dice en este versículo, porque había mucha gente que iba y venía y no tenía ni siquiera tiempo para comer. Y así, cuando ellos terminaban su ministerio, ni así podían descansar y relajarse. La gente seguía viniendo y pidiéndoles ayuda. Ellos estaban tan ocupados tratando de ayudar a toda la gente que no podían ni siquiera probar bocado. Eso es estar ocupado. Ellos no tenían la oportunidad de descansar y comer algo. Y eso es precisamente la razón por la que Jesús les instruyó que se alejaran con él de la concurrida zona de Cafarnaum al lugar más tranquilo y apartado del área de Betsaida, donde ellos pudieran descansar un rato. Verá, Jesús no solo quería pasar tiempo a solas con los apóstoles para enseñarles cosas importantes de ser discípulos, sino que las lecciones que venían es que él quería que ellos entendieran que aquellos que sirven necesitan asegurarse de tomar algunos descansos de la intensidad del ministerio para poder descansar, relajarse y simplemente tomar un aliento y apartarse de las presiones y demandas de servir a los demás. Jesús entendió lo mejor que nadie cómo todo esto puede ser agotador, tanto emocional, física y espiritualmente. Sabía lo difícil que era dar continuamente la verdad espiritual a los demás, y además él sabía que había ciertas tensiones
que él tenía que tratar y satisfacer las necesidades de la gente que continuamente venía a él. Él sabía que este ministerio también implicaba la opresión satánica, porque el diablo trabaja especialmente duro para tratar de tentar y desanimar a aquellos que se están tomando en serio el servicio del Señor. Jesús entendió todo acerca de las pesadas demandas y presiones de servir a los demás. Esta es la razón por la que él a menudo se retiraba solo para pasar tiempo a solas con el Padre en oración. Y él como un humano necesitaba descansar, necesitaba recuperarse, necesita tener la cercanía con el Padre. Uno de mis versículos más especiales es el que dice Marcos del 1 al 35, en el cual decía: de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de casa y se fue a un lugar apartado y ahí oraba. Ahora, si usted leyera los versículos que conducen a esta declaración acerca de Jesús, que se levantaba temprano en la mañana para pasar tiempo a solas en oración, usted descubriría que el día anterior de esto había sido un día muy agotador, muy ocupado, un día lleno de un ministerio sin parar. Y por la mañana Jesús enseñó en la sinagoga local, y eso sería en Capernaum. Y mientras enseñaba, ahí había un hombre poseído por un demonio en la congregación y tuvo un arrebato. Así que yo me imagino que había sido tan solo emocionalmente fuerte para él. Y así que en la mañana él llega y ve a este hombre que está poseído por un demonio y lo expulsa. En la tarde, cuando la mayoría de los predicadores les gustaría descansar y relajarse, posiblemente tomar una siesta, no, él fue a la casa de Pedro Simón y sanó a su suegra de una enfermedad que amenazaba a su vida. Y él fue a ayudarlo, la fue a sanar. Y luego viene la noche y está él ahí. Pasa toda la tarde siguiendo sanando y a gente, expulsando demonios de otros. Así que él está desde la mañana hasta en la noche. Él estaba sirviendo a los demás. Pero en lugar de dormir al día siguiente, Jesús sabía lo que él necesitaba, y eso era la comunión con el Padre. Así que se levantó súper temprano en la mañana, mientras todavía estaba oscuro afuera y otros seguían durmiendo. Jesús dejó la casa en la que ellos estaban y se retiró a un lugar muy tranquilo para pasar a tiempo a solas con el Padre en oración. Jesús entendió las agitadas demandas de un ministerio y por lo tanto la gran necesidad de tomar un descanso de las personas para tener tiempo a solas, de estar en oración con el Padre. Así que debido a que él entendía los desafíos y las necesidades del servicio, él también les dijo a sus discípulos si es que ellos necesitaban un tiempo libre, un tiempo para descansar, relajarse. Tenían tiempo, como lo decimos ahora, recargar sus baterías. Y ahora, amigos, esta es una verdad con una importancia crítica para todos, no solamente para la gente que sirve al 100% en el ministerio, pero cualquier persona que sirve al Señor, que todos hemos sido llamados a servirle al Señor. Si usted tiene en algún nivel, usted le sirve al Señor, también es importante que hasta esa misma gente que nunca toman una oportunidad de descansar, que siempre se encuentran ocupados en el ministerio, poco a poco se vuelven rancios y secos en su servicio y pierden el gozo. ¿Y por qué? Porque irónicamente están tan ocupados sirviendo las necesidades de los demás que no se aseguran de sus propias necesidades espirituales sean satisfechas, pasando tiempo a solas con el Señor en oración, Así que ellos están todo el día trabajando y a veces durante la noche siguen trabajando sin parar y no descansan lo suficiente. Así que esto es un desastre espiritual a punto de suceder, porque cuando combina el descuido de su tiempo diario a solas con el Señor, con la privación del sueño y no solo pronto estará fuera del contacto con el Señor, pero usted simplemente no va a tener la claridad mental
acerca de nada. Y ahí es cuando los pequeños problemas comienzan a aparecer, problemas tan importantes y de gran escala, y la gente a las que Dios le ha mandado amar, servir y cuidar, comienzan a molestarlo, a irritarlo, a convertirse en algo inconveniente para uno. Así que si esto lo describe, entonces es hora de que usted se tome un descanso de cualquier ministerio en el que esté involucrado. Necesita alejarse, relajarse, tomar unas vacaciones. Vaya a un retiro de las demandas apremiantes de otra gente, lea un libro, apague su teléfono para que no lo encuentren. No mire esos correos electrónicos por un tiempo. Dedique un tiempo empapándose de la palabra de Dios y orando. Y luego, cuando usted se sienta renovado, vigorizado en su caminar con el Señor y su ministerio, entonces regrese. Eso es lo que los siervos eficaces hacen para seguir siendo eficaces y lo hagan muy bien. Si usted no hace eso, usted continúa sirviendo sin descansar, usted está en peligro de convertirse en un santo adicto al trabajo, que realmente no es santo. Usted se agotará tanto que terminará despreciando y resintiendo el ministerio, especialmente el ministerio en una iglesia, porque escuche, las iglesias locales, una vez que encuentran un obrero dispuesto, son conocidas por sobrecargarlos hasta el punto de desgastarlos, porque tienen muy pocas personas que vendrán a servir. Es una estadística comprobada que la mayoría de la gente, el 20% son las personas que están haciendo el mayor trabajo y el 80% lo permite y no se involucran. Y muy a menudo la gente no ayuda, no tiende una mano. Entonces había una cancioncita que decía: María tenía un corderito que le fue dado para que lo guardara, pero luego de que se unió a la iglesia local, murió por falta de descanso. Ahora, no estamos hablando que somos nosotros esos corderitos, pero somos las ovejas del Señor, y es por eso que nosotros vemos en el Salmo 23, en el cual decía que somos las ovejas del Señor y Él es un pastor amoroso, y dice en el versículo 2, me hace acostarme en pastos verdes. Es lo que hace un pastor, es lo que Él nos dice que es tiempo de descansar. Incluso las escrituras dicen que Jesús se aseguró de que Él personalmente tomara tiempo para estar a solas con el Padre, y le dijo a los discípulos que ellos tenían que hacer lo mismo. Yo realmente le quiero decir que hay muchos creyentes que tienen dificultad haciendo esto y descansando, relajándose. De hecho, están tan condicionados por el ritmo frenético del mundo en el que vivimos que se sienten culpables por relajarse, como si relajarse no fuera espiritual. ¿Por qué? Porque les beneficia, y cualquier cosa que sientan que les beneficie la consideran egocéntrica y equivocada. Pero escuche, esto es un error. El propósito final de relajarse no es mimarse o desarrollar hábitos de pereza autoindulgentes. El propósito final de tomar un descanso relajante de las pesadas demandas de servir a los demás, note, es recuperarse de todo el estrés y la tensión del trabajo para que pueda regresar más fuerte que nunca y continuar su ministerio renovado y vigorizado. Eso es por lo que la gente le da, aquí en Lakeside le damos sabáticos a la gente de aquí. Es por eso que nosotros sabemos que gente dijo que ha habido muchos grandes hombres que han servido al Señor, que dice que lo que los salvó es el tener un día al mes que él podía retirarse y se podía retirar de todas las presiones del ministerio de estas iglesias, como lo hizo este predicador en Londres hace mucho tiempo, y alguien le abrió su casa y le dijo: siéntate por ahí por todo el día, puedes orar, descansar, refrescar tus emociones. Así hay un señor que se llamaba Chapman, que él también fue y él compró una casa que era grande, lo suficiente grande para que él pudiera darle la bienvenida a los ministerios, a los misioneros, para que ellos pudieran descansar, para que ellos pudieran recuperarse. Y así que cuando ellos se retiraban decía: deja tus zapatos fuera
y yo los voy a limpiar, yo los voy a atender. Y cuando la gente protestaba, no, no, tú no puedes atender. Y él le decía, esto es lo más cerca que yo tengo de atenderte. No te preocupes de nada, descansa. Él venía, él les tenía una fogata lista, les tenía desayuno. Dice, quédense aquí, descansa. No tienes que pagar nada, tú descansa y recupérate. Él entendía la necesidad del descanso. Así que una de las cosas más importantes que puede hacer un siervo es tomar tiempo libre, porque a la larga usted va a ser va a ayudar a los otros. Algo que yo aprendí cuando yo corría es de que había un concepto de que cuando usted descansa de correr no es un día perdido, sino es un día de recuperación para que los músculos puedan descansar y tengan esa habilidad de recuperarse y regresar más fuertes y más saludables. Y si eso es verdad en el reino físico, también es cierto en el reino espiritual. Todos los siervos del Señor necesitan un tiempo para recuperarse de las intensas demandas del ministerio con el fin de regresar sanos y restaurados con toda fuerza. Este es un principio del día de reposo en el que Dios nos dio un día a la semana para que nos despeguemos de esa carga, de darnos la habilidad de descansar, de que no puede estar uno con todas esas cosas que nos agobian. Y mucha gente ha pervertido este concepto, pero no, el día sabático o el sábado o ese día de descanso, podemos hacer otras cosas, pero podemos descansarnos, dejar a un lado de estar tan ocupados cuando usted puede descansar de ese concepto espiritual en el que Jesús les dijo, tienes que descansar. Si el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, vengan y descansen un poco, y si usted no hace eso, usted va a terminar sufriendo de alguna modo un agotamiento espiritual y no será bueno para nadie. Hace muchos años, el evangelista Vance Havner captó la esencia de las palabras de Cristo en sus cansados discípulos: apartarse y descansar un rato. Porque si usted no se separa y descansa, simplemente va a caer en piezas. Pero sabiendo que a veces uno tiene que atender, que ayudar. Hay gente que parece que no tiene, alguna gente parece que no necesita descanso, pero es que realmente no están sirviendo al Señor. Así que si usted no tiene un ministerio en el cual puede servir a sus hermanos en la iglesia, usted debe de buscarlo, porque hay gente que está trabajada de más, porque nadie más viene a la ayuda, porque nadie más apoya. Así que yo le digo que lo motivo a que usted se envuelva en algún ministerio donde haya alguna necesidad, alguna ayuda, para que usted pueda tener nuestro grupo de comunidad, los grupos pequeños. Cuando los tengamos ya, usted pueda unirse a esos grupos comunitarios para que usted entienda las necesidades de la otra gente y así pueda ver dónde puede usted apoyar y servir a otra gente. Cuando usted es cristiano, el servir no es una opción. La única pregunta es ¿a dónde y a quién servirá? No si es que debe de servir. Pero aquellos que están tan activos, que están en peligro de volverse rancios y agotados, entonces hagan lo que Jesús le dijo a sus apóstoles que hicieran. Vayan solos a un lugar solitario, descansen un poco, tomen descanso. El Señor es soberano, su obra no sufrirá sin usted. Tome un tiempo libre, descanse, refresque sus pensamientos. Y ese era el plan. Ese era el plan del Señor y sus apóstoles, que iban a tomarse unas vacaciones de su trabajo, pero a medida de que Lucas continúa contándonos lo que sucedió, descubrimos que no pudieron descansar un poco en ese momento, porque es lo que leemos que siguió a continuación. Y él dijo, pero la gente se dio cuenta de esto y le siguió. Y aquí nos dice Lucas de que la gente que se había seguido a Jesús y que los habían visto en Cafarnaum, se dieron cuenta de que Jesús se iba, entonces lo siguieron. El escritor del Evangelio Marcos nos da más detalles en Marcos 6:33, en el cual dice, cuando la gente se vio y vieron que se apartaba, empezaron ellos a correr hasta adelantarse. En el Evangelio de Mateo vemos nosotros como Jesús
está apartándose, que es cuando él se sube a una barca y se está apartando por el medio del mar de Galilea con dirección hacia Betsaida. Nos dice que también la gente vio eso y cuando vieron a los discípulos que se iban por bote, algunos de ellos simplemente empezaron a caminar alrededor del lago en dirección hacia donde iba la barca. Algunos hasta corrían. Y mientras unos corrían, caminaban, otros se le unía más gente de diversas aldeas costeras y todos se dirigieron a donde Jesús iba y se movieron tan rápido que hasta llegaron antes que él. Ken Hughes describe esta escena diciendo, estaban unas 4 millas de Bethsaida a vela directa y unas 8 millas a pie. Cuando el pueblo vio que los apóstoles zarpaban hacia Bethsaida, los jóvenes y los fuertes comenzaron a cargar hacia el norte a lo largo de la orilla del lago. Cientos más de las aldeas de la orilla del lago probablemente se unieron a ellos, llamando a sus amigos para que los acompañaran, de modo que finalmente miles de personas convergieron en el sitio de retiro de los apóstoles en ruidosas y agitadas expectativas. Hasta aquí un tiempo de su ausencia. Y ahora, no estamos seguras cuánta gente debió haber sido, pero debería haber sido bastante. Y ahora, ¿por qué la gente estaba tan ansiosa por estar con Jesús? Bueno, el apóstol Juan en su relato nos dice lo siguiente en Juan 6:2. Y dice ahí que había una gran multitud que lo seguía porque veían las señales que hacía con los enfermos. Y lo que nos dicen aquí es que la mayoría de las personas que solamente buscaban los milagros, las emociones, habiendo sabido de los milagros de sanidad que Jesús ya había hecho, querían ver más milagros. Ellos querían más porque no tenían suficiente de todos los milagros que él estaba realizando. Así que cuando Jesús llegó a Betsaida, ya habían muchas personas ahí esperando que él les ministrara. ¿Y cuál es la reacción del Señor ante esta gran multitud de personas que necesitaban su ministerio? No recuerde que él y sus hombres estaban cansados y agotados. Esto era un tiempo de descanso. Necesitaban recuperarse. Y Jesús, siempre el Maestro, tomó esta situación como una oportunidad para enseñar a sus discípulos a otra verdad clave acerca de su siervo, de ser un siervo. Y aparte de descansar, el Señor les enseña a ellos la segunda verdad acerca de ser un siervo del Señor. Los siervos eficaces tienen compasión por las personas. Los siervos eficaces tienen compasión por las personas. En el versículo 11 nos dice eso. Y entonces, acogiéndolos, comenzó a hablarles del reino de Dios y a curar a los que tenían necesidad de sanidad. Aparte de estar tan cansado, de necesitar descanso, nos dice que cuando Jesús vio estos miles de personas que estaban esperándolo a la orilla de Betsaida, aunque ellos necesitaban descanso, Él viene y les dio la bienvenida y comenzó a enseñarles acerca de las cosas del reino del Señor, así como sanándolos a ellos. ¿Y por qué fue que el Señor hizo todo esto? Y él sabía que estaban todo el mundo cansado, pero ¿por qué él hizo esto? Bueno, Lucas no nos dice eso, pero Marcos nos dice, por eso es bueno e increíble que lo vemos en 4 evangelios, lo que Marcos nos dice en el versículo 6:34. Dice, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En lugar de ceder a sus sentimientos de un descanso muy necesario del ministerio y anunciar a la multitud que él y sus apóstoles habían venido ahí para descansar un poco y estar tranquilos para que todos se fueran a su casa, en lugar de hacer cualquiera de estas cosas, Jesús simplemente comenzó a ministrarles de nuevo. Empezó a enseñarlos a sanar sus enfermedades. ¿Y por qué hace eso? Porque Él sintió compasión por ellos, porque Él, como Dios, sabe todo. Él sabía que muchos de ellos solamente querían ver lo que Él haría. No estaban realmente interesados en el reino del Señor, pero aún así Él les enseñó porque a Él le importaba
y se preocupaba por sus almas. Y esa misma compasión que lo llevó a sanar su cuerpo físico, él también se preocupaba por su bienestar mental. Y es la compasión que lo llevó a Jesús a ignorar su propia necesidad de descanso y el venir acá y atender a la gente que lo seguía. Pero ¿qué es exactamente la compasión? Usamos esa palabra, pero la palabra griega que se traduce como compasión literalmente significa es ser movido en sus intestinos. Y por lo que realmente eso es lo que quiere, porque la gente antigua consideraba que esta área del cuerpo es donde se asentaban las emociones, los sentimientos, y por lo mismo es que nosotros cuando decimos, wow, cuando yo tengo un presentimiento en el estómago, es cuando nosotros seguimos ese mismo pensamiento en el cual nosotros sentimos algo dentro de nosotros que nos mueve, una emoción que nos motiva. Y cuando el Señor vio a la gente que estaba sufriendo, que lo necesitaba, los enseñaba, los sanaba. Y el hecho de que Jesús no rechazaría a estas personas cuando acababa de decirle a sus discípulos sobre la importancia de tomar unas vacaciones y descansar, no es una contradicción. Tampoco significa que Jesús estaba violando el mismo principio en el cual les decía a los discípulos que comprendieran que a momentos necesitaban darse un tiempo libre. No. Lo que está viendo aquí es que la voluntad de Cristo de trabajar aquí para enseñar y sanar a otros no niega la verdad de que es importante tomar un descanso de servir a los demás. Es muy importante, pero algo muy importante acerca de esto que tiene que balancearse acerca del descanso. El balance es esto, que todos necesitamos tomarnos un tiempo libre de servir a los demás, pero no siempre tenemos el lujo de elegir el momento en el que vamos a descansar y relajarnos, porque la compasión por los demás es a menudo lo que nos impulsa a satisfacer sus necesidades, incluso cuando es inconveniente para nosotros. Es decir, tan importante como es tomar descansos de recuperación del ministerio, la compasión por los demás dicta que a veces tenemos que dejar a nuestros propios deseos e inclinaciones de un descanso para atender las necesidades de otra gente. Y este es el ejemplo perfecto. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que ser compasivos con otros. Y si usted quiere saber qué es la compasión, mire la vida de Jesús. Esa es una maravillosa verdad que revela el atributo de nuestro Dios. Él es el mismo, Él tiene ese corazón compasivo hoy. Cuando Él habla y nos da ayuda, nos da comfort a nuestros dolores y sufrimientos. Él no es frío, no es distante, no es desinteresado, sino más bien es compasivo y misericordioso. Él es el mismo que lloró ante la tumba de Lázaro, el mismo que lloró en el juicio venidero de Jerusalén. Él es el mismo que los hebreos nos dicen que estaba tocando los sentimientos de nuestras debilidades. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su naturaleza, sus atributos, en su carácter, Él nunca va a cambiar. Y el mismo corazón que sintió compasión por los enfermos y heridos de Galilea, también tiene compasión por ustedes, por nosotros, cuando estamos sufriendo, cuando algo nos lastima. La razón por la que Cristo tiene ese corazón de misericordia y compasión es porque Él es Dios y así es su naturaleza. En 2 de Corintios, del 1 al 3, vemos que dice, bendito sea bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Dios es Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay nada en la cual no esté con nosotros para darnos apoyo y aliento. Así que yo le digo, como le recordé, la mayoría de la gente nada más quería ver el milagro, querían ver algo increíble, pero quiero que usted entienda algo todavía más importante y más profundo, que había mucha gente en esa multitud que sabían que va a entender usted la compasión del Señor que lo que nos dice Juan acerca de este milagro. Esto es lo que Él comparte con nosotros. Aquí viene Juan 6, del 14 al 15.
Esto está dándose al lugar después de que alimentó a la gente en ese milagro, ¿ok? Juan nos dice lo siguiente: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo a la fuerza para hacerle rey, se retiró a otra vez al monte él solo. Ahora, la gente en la cual Jesús tenía tanta compasión no tenían un sentimiento espiritual profundo, no estaban interesados en someterse a su autoridad. Ellos solamente veían estos milagros y después de experimentarlos, después de comer, ellos estaban tan impresionados que querían tomarlo por la fuerza y hacerlo un rey político. Y usted diría, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, después de todo, si el mismo Jesús se presentaba como el rey de ellos, y entonces, ¿qué tendría eso de malo y que lo hicieran su rey? Bueno, porque la gente no estaba realmente interesada en arrepentirse de sus pecados. Ellos no tenían un compromiso con Cristo sobre que fuera el Señor de sus vidas. Estas personas solo estaban entusiasmadas con su capacidad de que les diera de comer gratis. Solo buscaban emociones fuertes, pero no estaban interesadas en lo absoluto en entrar al reino de Cristo por el camino angosto. Y esta no es una especulación. Usted ve al final del versículo 6, en el versículo 6, 66. Y esto fue después de que les dio una lección acerca de lo que son los discípulos y lo que es estar comprometido con Él como el pan de vida. Esto es lo que dice estos seguidores que decían que son seguidores, pero no eran verdaderos. En el versículo 66 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no caminaban con él. Ya no, lo dejaron. Y es por eso que estas canciones que leemos, ¿y a dónde iremos, Señor? Porque después de que el Señor voltea a esos 12 y les dice, ustedes me van a dejar también, ¿a dónde te irías? Y ellos dicen, no, tú eres la vida eterna. Y estos supuestos discípulos que solo estaban interesados en ser sanados físicamente, pero no querían nada que Jesús tocara su corazón. Ellos estaban interesados en ese pecado, así que ellos ya no tenían el interés en él. Ahora escuche con gran atención. Esto le va a dar una gran ayuda a entender qué compasivo era el Señor. Incluso antes de que Jesús sanara y alimentara a estas personas, Él sabía exactamente cómo eran ellos. Él sabía que eran egoístas, que solo estaban interesados en lo que Él podía hacer por ellos físicamente, sin ninguna preocupación por lo que Él podía hacer por ellos espiritualmente. Y sin embargo, aún así Él fue compasivo con ellos. ¿Y qué es lo que nos dice esto acerca de nuestro Señor y de su compasión? Y del tipo de compasión que nosotros debemos de demostrarle a los demás. Nos dice que nuestra compasión debe de ser dada a otra gente sin importar su condición espiritual. Jesús nunca hizo ningún requisito para que ellos que lo recibirían acerca de su misericordia. Él nunca apartó su corazón compasivo de aquellos que eran incrédulos y que no se preocupaban por ser sus discípulos. Él mostró misericordia a aquellos que eran egocéntricos, volubles, superficiales, desinteresados en Él o en su reino. ¿Pero por qué? Porque ese es el corazón de un siervo. Mostrar compasión por los demás, incluso cuando ellos mismos se han traído sus propios problemas. Y esa es precisamente la verdad que Él estaba enseñando a sus discípulos cansados. Él quería enseñarnos lo mismo. Él quiere que esos hombres aprendan por su ejemplo que usted no rechaza a las personas cuando tienen necesidades, solo porque usted está agotado o necesita un espacio. Él quería que aprendieran que estos hombres no tenían esta perspectiva. Aunque Él les había dado antes les había dejado que vieran un poco de la compasión que se necesitaba para aprender para aprender de su maestro. Y la razón
por la cual la gente tenían este hábito negativo de alejar a la gente de Cristo porque ellos creían que era inconveniente, era un fastidio para el Señor. Y vemos en muchos versículos en Mateo 15, 22 al 23, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió una palabra. Acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras de nosotros. Estos hombres no tenían nada de compasión por esta pobre mujer. A ellos no les importaba que esta mujer estaría desesperada, que tenía una hija que estaba poseída por un demonio. Ellos realmente no les importaba. Ellos decían: Señor, dile que se vaya, que deje de fastidiar. No tenían sensibilidad. No tenían ninguna clase de preocupación por lo que ella estaba pasando. Pero esto no era el único lugar, el único momento cuando ellos hicieron esto. Vimos en Mateo 19, del 13 al 14, cuando le trajeron algunos niños a Jesús para que él pudiera poner sus manos sobre ellos y orara por estos pequeños. Y vemos cómo los discípulos lo regañan, lo corrigen y le dicen: lleven a estos niños, diles que se vayan. Ellos no tenían ni siquiera un corazón que mostraba compasión por estos padres. Ellos no querían nada, ellos no estaban exigiendo nada. Él solamente dijo: Señor, ¿podrías orar por nuestros hijos? Es algo increíble, pero estos discípulos no entendían que el Señor podía hacer esto, y ellos pensaban que esto era un fastidio, que lo molestaba. Él estaba muy ocupado para bendecir niños pequeños. Él tiene cosas más importantes, y no para nada, él no estaba tan ocupado. Él vino y le enseñó oró por ellos. Él no era poco sensible por estas mujeres que pedían su ayuda. Él no. Él es por eso que precisamente da esta lección en Lucas 9, en el cual está diciendo que Él tiene un corazón compasivo, en el cual quiere que los hombres entiendan que un hombre que es un siervo, que ayuda a la gente, Él va a venir y servir cuando las cosas interfieren con su descanso, con su tiempo. Pero la gente que no está interesada en cosas espirituales no lo podrían entender. Esta es una lección muy importante para todos nosotros, que entendamos acerca del servicio, porque muchos de nosotros nos portamos del mismo modo de los discípulos, que a veces creemos que estamos muy ocupados, muy dedicados, pero a veces nosotros tenemos nuestro servicio y lo hacemos sin el corazón, sin la compasión por la gente a la que servimos. Jesús no era así. Él tenía la preocupación por la gente, y era su preocupación tan grande por la gente que servía, que no permitiría que ni su propia necesidad de descanso lo alejara de servir a esta gente. Ahora yo digo, usted, ¿qué tipo de gente es usted cuando sirve? ¿A usted le importa el dolor de otra gente, el servir a otros? Incluso cuando la gente parece que no tiene interés en verdades espirituales, cuando le traen estos problemas, cuando ellos se han causado estas propias situaciones difíciles, usted tiene corazón para atenderlos. Usted tiene la habilidad de venir, de sentir compasión por ellos. Y que aunque el Señor sabe que todos siervos necesitan descanso, que si pueden ellos entender que tienen que a veces dejar a un lado sus propias necesidades para ayudar a la gente que los necesita. Y cuando estamos hablando de ser un siervo de Cristo, usted tiene que ser solamente un siervo efectivo. Tiene que practicar estas cosas, pero si usted no conoce a Cristo, usted va a entender que su más grande necesidad es que la primera necesidad que tiene es que usted venga a Jesús para que lo perdone por sus pecados, para que Él le enseñe de su piedad, y solo lo va a perdonar si usted hace lo que dice la Biblia. Arrepiéntese de su pecado, reconózcalo, déjelo a un lado, venga a Jesús, caiga de rodillas en su piedad y confíe en Él para su salvación, porque la piedad y el amor fue lo que Él trajo al Señor cuando Él murió en la cruz, cuando Él pagó la penitencia por los pecadores, y Él mismo lo invita
le dice que venga a Él, que confíe en Él para su salvación. Y si usted le gustaría hablar con alguno de nuestros pastores acerca de confiar en el Señor, venga a verme al final de este servicio. Padre, nosotros venimos aquí por estas grandes verdades, te las agradecemos, te agradecemos de que tú nos recuerdas que tu palabra nos da esa claridad, ese entendimiento. Pedimos por toda la gente que está muy envuelta en el ministerio, en tu servicio, que ellos puedan entender estas verdades, que necesiten tomar un descanso cuando lo necesitan, que ellos se puedan recuperar para regresar más listos para servirte a la gente, que ellos se sientan revitalizados y que ellos entiendan que a veces el tiempo en el que luego la gente decide tomar ese descanso a veces no es el mejor, porque la gente va a venir y va a buscarlos, y que ellos puedan entender cuándo es el tiempo de ser compasivos y de ayudar, y tiempo de retirarnos, que la gente pueda entender eso con claridad. Y yo te digo, Señor, por los que no están envueltos en el ministerio, que ellos puedan encuentren la convicción de servir, de ayudar, de aportar. No tienen que ser algo oficial o algo grande, pero que ellos puedan ser parte de ser usados en un modo muy especial para que puedan usar sus habilidades para servir a otros. Y la gente que no te conoce, que este sea el día de su salvación, que tú trabajes en su corazón, que los acerques a ti y que ellos se den cuenta que necesitan esa salvación, y que este sea ese día. Todo lo oramos en nombre de Jesús. Gracias.